Buenas tardes. Tarde lluviosa en la capital dominicana, sobre todo el área aquí correspondiente a la Fantino Falco, donde están ubicados los estudios de esta televisión. Vamos a dedicar el programa a Fiordalisa Sánchez. Es la hermana de Roberto Sánchez, médico exitoso allá en Estados Unidos. Así que a Fiordalisa, viendo en el día de hoy, felicidades en este día 30 de octubre. Así que, y precisamente me dijo, doctor, yo quiero que usted me hable de el caso en que yo lo conocí a usted. Es lo que se llama problema de la estática pélvica. El útero, en forma de pera, tiene agarres que hacen que la mujer erecta, pues el útero no salga de la parte pélvica, vaginal. Entonces, es necesario que uno diga que esos ligamentos redondos, manquerró, uterosacro, mantienen el útero fijo en su estructura. Es bueno decir que el útero, parecido a una pera, tiene su mayoría de la estructura, diríamos un 90% de su estructura, está en el área pélvica, más abajo del ombligo hay esa área pélvica, y que solamente evidencia un 5% que los médicos podemos ver mediante la especuloscopía, el cuello de la matriz, el cervix de la matriz. Eso es lo único que nosotros podemos ver del útero, pero a través de nuestras evaluaciones, decía el doctor Badía que el examen médico es como un observatorio donde el médico puede decir, puede palpar la parte del útero de aproximadamente unos 9 centímetros de tamaño, y que el médico, una vez haga lo que se llama el tacto vaginal, puede desplazar el examen con sus dedos hacia la parte izquierda, buscando los anexos, donde están el ovario izquierdo y del lado derecho, ovario derecho. Pero al mismo tiempo, buscando cómo están esa estructura, si están aumentadas de tamaño a nivel de los anexos, puede determinar con el examen. Por eso es que no se puede andar rápido, con el examen, si ese paciente tiene un proceso anexial, es decir, tiene una inflamación localizada en el lado izquierdo o el lado derecho, una inflamación pélvica, el EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Nada más con eso, se pueden, de forma inicial, mirar todas las estructuras, palpar todas las estructuras de inicio en ese examen ginecológico. Tamaño del útero y su proceso anexial. Por eso muchas miomatosis uterina, fibroma,
que son diagnosticados en sonografía, le ponen la cabeza grande al paciente. Cuando nosotros examinamos el paciente, pues nos parece bien el útero y le decimos, la tranquilizamos, los médicos de más experiencia, le decimos que el 90% de los pacientes en edad después de 40 años tienen fibromas y miomas. Le decimos a esos pacientes. Pero ya en sonografía le dicen que tiene un fibroma. Entonces ya usted sabe, el paciente va atormentado, donde usted, entonces usted le dice, vamos a proceder, porque el médico ve la sonografía y es un referente. La sonografía no es un diagnóstico definitivo. Te dice 10, 12 centímetros y los anexos, como están los ovarios. Entonces el médico mira eso. Pero generalmente antes de la ecografía pélvica o transvaginal no existían esos métodos. El médico tenía que usar sus habilidades, su experiencia ginecológica para hacer el examen. Entonces, hipotéticamente te dice que hay un fibroma, un aumento del útero. Entonces el médico, por eso es que debe ser de confianza. Debe ser de confianza. Por eso es que muchas veces esto de seguro que están explotando los médicos, eso explotando los médicos, como la Indesa, que están explotando a los trabajadores, que tienen que darle un dinero y se lo dan para que los funcionarios se lo roben. La Indesa que dijo Omar Fernández, que tienen que darle que ese dinero, que se lo descuentan, vamos todo el mundo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la sonografía te dice que hay algo. Entonces, el médico evalúa, pero evalúa en función del examen y de lo que le expresa el paciente. ¿Le está molestando? No. ¿Usted tiene sangrados uterinos anormales? No. No tiene sangrados uterinos anormales. Pues entonces, tranquilidad con esta sonografía. Esta sonografía no va para ninguna parte. No sé, médicos que ya pertenecen, que le dimos docencia, estuvieron con nosotros, ya tienen eso y le explican al paciente, fíjese, según las estadísticas biológicas, cuando llega la menopausia y ya no hay la estimulación estrogénica, la mayoría de esos miomas se reducen y no es necesario la intervención quirúrgica. Hay unos desaprensivos que no es usted que me está mirando. No es usted que me está mirando. Por eso yo digo aquí que el que le sirva el sombrero que se lo ponga. Hay muchos desaprensivos que empiezan a darle cerebro al paciente y decirle que eso es para parir. No saben que eso es una cirugía mayor. Muchas de esas irrigaciones, esos vasos colaterales, esos nervios, sirven para irrigar la parte pélvica. Eso es sagrado. Y usted anda con un machete, con unos seguros, explotando a la gente, porque hace, eso sí, que se le vuelven salir algo, esa agua se le vuelven. Que tú ves, tú lo ves, no, nada. ¿Por qué?
Porque lo primero en el ejercicio médico es que tú tienes que tener un respeto. Y recuérdate que lo dice la palabra, el cuerpo es un templo. Pero también recordar que tú no quieres que te hagan lo que tú no quieres que te hagan, tú no se lo haces al otro. Entonces empiezan a hacer procesos quirúrgicos y meterle al paciente de que necesita una intervención quirúrgica que es innecesaria. La mayoría de los pacientes, a través de esta parte educativa, le hemos estado explicando que en Estados Unidos buscan 2 y 3 referencias médicas, 3 criterios. El que ya no tiene sospecha. Usted me dijo, y esa es su observación, y usted no tiene una palabra contundente. Eso es su derecho como médico, emitir su criterio para lo que usted estudió. Pero también yo tengo un derecho de ir a conciliar estas informaciones con otra persona, con otro profesional. A ver qué me dice. A ver qué me dice. Usted me está diciendo que hay que sacar todo. Entonces vamos a oír lo que dicen por ahí. Este no es el tema de hoy, sino el examen ginecológico, pero precisamente uno de los exámenes ginecológicos que más miomatosis uterina diagnostica es la sonografía pélvica o transvaginal. Sale la paciente con miomas que ni se lo sentía, pero viene todo seguro de esta seguridad social, que esos inservibles del Congreso todavía no cambian esa ley de 8701 que ha ridiculizado a los médicos. Los médicos están en manos de delincuentes, de seguridad social, que le pagan lo que ellos quieran, y los médicos se prestan a eso por 2 cheles. Por 2 cheles. Se prestan y con el refrán, como el aforismo que dice por ahí, de que grano a grano la gallina se llena el estómago. Entonces, opero aquí, cuando viene a ver, y lo que están haciendo, marioneta de esos seguros explotadores de aquí, que no ha cambiado en nada. Ahí acaban de nombrar a una señora de que gerente de seguridad social. ¿Y qué sabe esa señora? La hija de este hombre, la mujer de este hombre, del que fue en competencia a la senaduría. ¿Y qué sabe esa mujer de eso? De seguridad social. ¿Qué sabe esa mujer de eso? Entonces, esto cada día va en detrimento del paciente, y el médico cada día más pobre, siendo explotado, y entonces viene lo que se llama sobrevivencia. Entonces no viene la palabra clave, que es Dios proveerá. Dios proveerá. Y vendrá un paciente que sí necesita de nosotros, sí tiene el problema, y ese Dios me va a permitir hacer mi trabajo profesional con transparencia y dignidad, sin tener que hacer cosas indebidas. Cosas indebidas. Si usted me está mirando y es de Clemente, yo no lo estoy diciendo, es para aquellos que se inscriben en un ejercicio inadecuado. El que se inscribe en un ejercicio inadecuado. No estoy mencionando nombres. Entonces,
Sigue la evaluación, ya el paciente, usted le dice, mire, yo creo que no es necesario esa intervención ahí, aunque no, doctor, porque me dijeron que tengo fibroma. Bueno, yo le digo que no es necesario intervenir. Y entonces, doctor, no, como que el paciente, por eso yo no quiero gente, qué bueno que los que no tienen fe se vayan. Los que no tienen fe, yo los pacientes míos son pacientes de 20, 30 años con fe. Vienen sus familiares, pues nunca le digo una cosa por otra. Para usted mantener a una paciente, no una cosa por otra, es como va. ¿Verdad, Felicia? Dice, doctora, así mismo me dijeron a mí, me dice Felicia, allá en Cambita. Y así son muchos casos donde se revierte eso, en bendiciones. Así que me voy al primer bloque, suéltame. Fiordalisa Sánchez, que está de cumpleaños en el día de hoy. No sé qué tiene que ver una fecha con otra. A mí me han llamado para felicitarme el 30 de noviembre que yo cumpleaños. No el 30 de octubre, eso es mucha distancia. Porque todos los 30 se tienen que aparecer. Es el 30 de noviembre y me siento orgulloso de que sea en esa fecha. Porque esa fecha es el día de San Andrés y anuncia esperanza. Vienen los domingos de Adviento, del nacimiento del divino Rabí de Galilea. Viene la esperanza. Y uno empieza a tener esperanza. Y no importa que el gobierno sea malo. Y viene el espíritu de la Navidad. Eso anuncia el 30 de noviembre y le da despedida a los ciclones. Los ciclones se despiden 30 de noviembre. Es decir que darle las gracias a Norma que dice, estoy llamando a mi médico que está de cumpleaños. No, el 30 de noviembre. Vamos a seguir. Ay, Dios. Entonces, esa paciente, si no tiene fe, por eso yo con fe, mire, alejo por ahí. Porque que esta parte vinculante con Haití, muchas de las malas costumbres de los haitianos la están tomando los dominicanos. Muchas malas cosas. El haitiano no agradece, es malo. ¿Pero por qué? Pero déjenlo que sean malos ellos, porque que ellos no tienen un soporte espiritual como nosotros. Nosotros creemos en Dios. Mi mamá cree en San Miguel, San Antonio. El gran poder de Dios, que ustedes no saben cuál es, el gran poder de Dios. Entonces nosotros somos un país de un alto nivel religioso, amante de Dios. Entonces, pero muchas de las mañas las estamos extraditando de esa gente. Eso no agradecen para nada. Entonces, hay dominicanos y dominicanas que tú le puedes dar todo el tratamiento, que tú la ubicas en las 3 esferas, en los 3 ejes fundamentales que dice la Organización Mundial de la Salud, que debe ser la parte física, mental y espiritual. Porque los médicos ya de cierta experiencia fundamentamos nuestro servicio en esos 3 ejes fundamentales. ¿Por qué? Porque si tú tienes una preocupación, el tratamiento que yo te voy a dar va a competir con la medicina. Entonces yo te tengo que dar con la
tengo que enfrentar tus dudas, tus preocupaciones, para que lo que yo te diga a ti te llene de esperanza. Pero la mayoría del ejercicio médico aquí, lo que se llama transferencia médico-paciente, está cimentada en la medicina curativa. No bien tú estás hablando, hay uno escribiendo, y así no puede ser. Mire, siéntese ahí, vamos a hablar, qué es lo que le pasa. Entonces hay lo que se llama, descrito por Rafael Serré, las enfermedades psicosomáticas. Esas son las peores. Porque usted puede tener todo resuelto económicamente, pero si lo tiene, si usted tiene esa obstrucción psicosomática, usted es un desdichado. Porque significa que el poder de la mente entra al cuerpo, que se llama soma. O sea, la psicología, un capricho, como decía mi papá. Mi papá tenía una forma maravillosa de evidenciar las enfermedades. Mira, un capricho es capaz de darle duro a una gente. Entonces, oyendo a los mayores, haciendo referencia de tiempo pasado, que uno oía eso, y cuántos tenían razón. Cuántos tenían razón cuando aquella vecina, el hombre se había descarriado y la vecina entraba en situaciones de alteración psicosomática, desanimada. Entonces mi mamá decía, vecino, usted se está secando de ese capricho, de ese capricho que usted se está secando, porque la alimentación, diciendo la parte cefálica de la digestión, tiene que tener un estímulo. Por eso los sentidos, la parte olfatoria, hay una parte gástrica que se inicia en la boca. De ahí que usted oye, se le hace la boca agua. Nada más del olor. Del olor. Entonces usted tiene que entrar en conexión con la voluntad y la buena disposición. Usted tiene que tener mente libre. No puede tener un capricho. Entonces, yo le digo a mis colegas la importancia que tiene usted vivir con tranquilidad. Los mandatarios, usted se imagina alguien diciendo mentira, pero es la mentira, ¿y para dónde va eso? Entonces, cuando usted se encuentre con su propia realidad, su propia realidad, porque ¿qué es lo que más rápido pasa el tiempo? Entonces, entiendan que realmente la vida entra en lo que es una compartición de emociones medioambientales y de lo que usted es como persona. El ser, donde un filósofo chino llamado Confucio definió la conciencia como el conocimiento del ser por el ser mismo. Por eso que usted oye, le remuerde la conciencia, porque eso usted no lo puede engañar. Entonces, en ese contexto, usted asume un capricho y
los factores coadyuvantes del cáncer del páncreas, que usted lo tenía muy lejos, se hacen presentes. Porque todas las enfermedades tienen conexión con antecedentes o condiciones genéticas de antepasado que usted que usted no sabe. Entonces, ese mejor, yo le hacía las dos partes, del papel de Pedro y el papel de Judas. El papel de Judas es decir que todo está bien, para darte la puñalada por detrás. Pedro es decirte, no, Jesús, eso no es así. Se ponen de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Pedro. No, eso no es así, pero Pedro te quiere. Aquel que te dice, mira, todo bien, entonces te va a traer mucho sufrimiento. Y lo primero es la tranquilidad que usted tiene que tener. Y escuchar a los demás. Como dice Jorge Labat, e incluso al torpe e ignorante, escuchar a los demás. Usted se imagina cuando a usted le pasa la vida y a usted le daban consejería y usted no hace nada porque usted tiene su temperamento y usted es así. Entonces todo eso viene en correlación y en función que hasta siendo profesionales nosotros cargamos con eso. Entonces, cuando tú cargas con esos problemas psicosomáticos, tú hiciste una redención de tu vida y te hiciste profesional, pero entonces tú lo traspasas esas emociones a otro. Entonces cuando no viene a ver, viene siendo el estómago, viene siendo el estreñimiento, porque el nivel de vida tuyo está afectado por la parte emocional. Entonces, volvemos al paciente, te examiné, pero tú no tienes fe para nada. Tú no tienes fe para nada. Entonces, ahí que yo le digo, Dios, San Alejo, aléjamelo. Tú no entiendes que Dios fue benévolo contigo y te dio esa oportunidad. Mira, te escuché por primera vez o te vi, déjame verte, déjame ir donde ti. No, ya. Sí, Dios no, tú no le das, tú no ves eso como una bendición que tú hayas entrado a esa familia médica. Lo digo también para la cuidadora, la que están allá. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Una hoja que tú estés en esa familia, entonces debes ganarte esos atributos, que esa familia te quieran todo, de confianza. O sea, tú aprovechar las oportunidades, no como eso, porque que tú, es lo que tú digas, entonces tú no crees en nadie. Así que solamente uno, suéltame. Entonces como que tú estás inmerso en esas alteraciones psicosomáticas, tú estás en un estado de rebeldía y tú quieres hacer tu propio código. Y tú no ves como una bendición que Dios te haya mandado donde ese médico, no. Como que tú no tienes fe y la fe transforma. La fe es una corazonada, es una intuición, es un regalo que Dios se le da. No, tú no crees en eso. Entonces, tú caes en lo peor, porque si ahí se han metido los satánicos, que tú no crees en nada, porque ya
tú estás estigmatizada o estigmatizado para tener problemas. Para tener problemas. Y ya tú no crees en nadie ni nada de eso. Entonces, tú te vas por allá y, se operó, está bien. Y a veces, personas que a uno le duele, no. Entonces, luego vienen con las secuelas, con los problemas que hay. Con los problemas que hay. Y es el contribuyente de esta seguridad social, que esos médicos, chele a chele, hacen un cheque grande. Entonces ya tú sabes, sí, tienen que tener muchos pacientes, pero no son libres emocionalmente. Son esclavos del sistema, de esos ejecutivos que no tienen ningún tipo de formación médica, ni académica, ni nada, y están mandando los médicos. El Estado le pone en los hospitales, a nivel público, le pone la medicina, le paga a las enfermeras, le paga a los médicos, y ellos en un aire ganan más que tú, ganan más que el médico. Más que el médico. Entonces viene la sobrevivencia, viene la fuga de cerebro, porque ¿quién se va a quedar aquí? ¿Quién se va a quedar aquí? Entonces viene la política, tengo que cumplir con esta señora, entonces yo le pongo gerente de la seguridad social. Pero por Dios. Entonces todas esas cosas se van replicando hasta en la vida personal tuya. Entonces, ¿qué pasa? Que el satánico no duerme. No duerme. Y él lo que está buscando personas íntegras. No está buscando a personas que ya están descarriadas. No, él está buscando a las íntegras. Y a lo mejor se enamoró el tipo por ahí, y como tú tienes buena relación, dice, no, él se enamoró. Oye, él se enamoró y quieren excluirte. ¿Y qué tiene que ver la vida privada de nadie? Pero lo que tú tienes que evaluar es cómo he sido yo como tío, como médico. Mi ética como médico hacia ti. Si te hice propuestas indecentes, ¿cómo yo he sido contigo? Si yo he sido el apostolado de la medicina, lo he sido contigo. No, pero que tenía una novia y la dejó. Oye, porque es que ya tú estás psicoemocionalmente comprometido o comprometida. Entonces esos son los que dan vuelta. Pero es Dios que lo puso ahí, dice, mira, cambia y trata de ir donde esa persona. Hay bendecidos de Dios que dicen, no, es el mío, por ahí no me cambia. Y hay otros que no saben aprovechar la bendición que Dios se le dio. Increíble el mundo de hoy, donde el ser humano no encuentra un sosiego, un sosiego de alteraciones psicoemocional. Y esas explosiones psicoemocionales se las atribuyen a que rayó fue un rayazo del carro. No, es lo que salió de tu boca. Lo que salió de tu boca. Me rayó, mire, discúlpeme, mire, yo tengo mi seguro, yo estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades. No sale eso. Te rayo a ti, te rayo a tu mamá también. Entonces no fue por un rayón. Porque si ese rayón se discute de forma civilizada,
no hay problema. O ese turno que le quitaron, mira, yo voy para Santiago y quiero que tú me cedas el turno, la buena forma. Pero cuando ya estamos arrastrando esa parte psicosomática, que mañana yo voy a seguir, porque las cosas que se desprenden del examen ginecológico y de la confianza que tú debes tener en ese profesional que está mirando tu parte íntima. Ese profesional, pero tú, en base a tu vida llena de desconfianza, que yo le permito que Dios no me permita estar inmerso en la desconfianza. Yo tengo que seguir creyendo. Es creer siempre, creer siempre. Pero es tan difícil tú creer, porque es que el satánico, pero nada más vean la historia de Jot, sí, él está así contigo, de paño y manteles, está de paño y manteles porque sucede que tú se lo consientes todo, tú nada más le das bendiciones a él. Así mismo es como tan difícil usted vivir en un contexto de esperanza, que usted no siente envidia porque él está ahí. Hoy hay gente, y fulano de tal, en el hospital, y fulano de tal, al que no lo buscan, le produce envidia. Le produce envidia, pero a ti no te están buscando porque tú no tienes talento, es que no te están buscando. Por eso las personas cumplidoras y que tienen una adhesión muy importante con los pacientes, faltan un día en el hospital y ese día todo el mundo, ¿y qué fulano? Pero el que no tiene ningún tipo de representación, que esto está lleno, pues han cualquierizado la medicina en el mismo estado. Pero tú te imaginas, señora, seguridad social, oye eso, y así han cualquierizado la medicina. Entonces, no se ve como un ejercicio de colega, donde yo veo a Wilson Rojas, ginecostetri, y digo, Wilson Rojas, me siento bien de su ejercicio médico, que comparten ideas y eso. Si no, te vi como un adversario. Entonces, generalmente, el que entra en esa mezquindad de envidia, le molestan las luces. Hay gente que tú entras en un sitio y ellos hacen como que no te ven, pero ¿cuál es la situación? ¿Por qué te sientes tan impactado? O cuando preguntan, todo lo contrario, busca las referencias de cómo es el ejercicio de esa persona para que tenga éxito. Porque yo sí me considero un hombre exitoso en mi profesión. Y en la comunicación ni hablar, porque me he encontrado con los grandes, aquí en la capital y en Puerto Plata. Usted sabe hablar de Daniel Díaz Alejo. Ay, María Santísima. Que Dios le dé salud. Que Dios le dé salud. Entonces, he tenido todas las credenciales, he tenido todas las oportunidades para tú hacerte un formato psicosomático tranquilo. Te sacaste un carro, pero mira qué bien, pero no tengo un problema. Entonces eso hace que el sistema orgánico trabaje bien. Estamos trabajando hoy, que no fue porque derivé el programa, en el examen ginecológico. Yo estoy mirando. Y la credibilidad que debe proyectar las informaciones que yo te diga.
las informaciones que yo te diga. O si no, mira, se ha demostrado que un niño debe de durar 284 días, 280 días, 9 meses, y tú quieres hacer la cesárea una semana antes y no tiene complicaciones. No tiene complicaciones. Entonces yo te digo, mira, según estadística, hay muchos niños con problemas porque incentivan a destiempo el nacimiento. Porque es que Dios lo ha establecido que son 9 meses. No porque usted va a hacer un viaje, vamos a sacarlo antes de tiempo. Suéltame. Entonces, ahí en ese examen ginecológico tiene que primar la confianza. Ya te hice el examen ginecológico, entonces nosotros procedemos a un examen de impacto para verificar que los soportes del útero están bien. Si los soportes del útero no están bien, que sucede con aquellas pacientes que se ha producido un parto fortuito, un parto inesperado, y no tuvo la asistencia de un médico, esas son muy propensas a los descensos. O aquellos pacientes que tuvieron un niño de más de 9 libras. Esa enfermedad está vinculada en sus antecedentes con un trauma obstétrico, o sea, niños muy grandes, o una presentación pélvica. Ya las presentaciones de nalga, aunque antes no había tanta cirugía y el médico hacía el esfuerzo que pariera vía vaginal, ya en los tiempos modernos usted tiene que programarle una cirugía cesárea a ese paciente. Entonces ese paciente que parió un pélvico, esos son pacientes susceptibles de tener un descenso. Pero si usted no ha tenido hijos o tuvo uno por cesárea, y no hay ninguna condición para usted tener descenso. Doctor, yo he venido a usted porque me han dicho que yo tengo un descenso. Pújeme. Y el útero bien agarrado. Bien agarrado. Déjeme ver. Trate de agarrar bien agarrado todo. Usted no tiene descenso. No, doctor, porque oye, el que cuando Satanás no anda por ahí, lo que yo le dije de la confianza, cuando no hay ese tipo de confianza, el paciente se queda así. Entonces yo digo, Dios, aléjamelo, porque te están diciendo la verdad. Pero es que le han dicho tanta mentira a la gente, que entonces pierden lo justo por pecadores. No, usted no necesita nada. Entonces, ese médico que en Estados Unidos se establece como el médico de atención primaria, esto no existe aquí. El paciente, porque ¿qué es un sistema de salud? Que yo sepa dónde yo voy a ir cuando tengo un problema. Que mis informaciones estén digitalizadas y que sea una asistencia universal de asistencia médica. Con un récord único, que mis informaciones estén donde quiera. Eso es, y aquí no existe eso. Aquí no existe eso. Cuídese contra el dengue.
cuídese con la leptospirosis, pero el paciente cuidando y el paciente médico. Y el paciente sabe las vinculaciones que tienen, las aguas descarriadas, sucias, de drenaje inadecuado, no sabe eso, es el médico primario que te... No, cuídense, así sí es bueno, ¿eh? Así que suéltame, nos encontramos en medicina no, pregunta médica, suéltame.